Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. En un momento dado, Nikon pasó de hacer cámaras como esta a hacer cámaras así. ¿O era al revés? Os cuento. Pues sí, queridos amigos, resulta que Nikon ha lanzado una cámara, como ya os anticipé en un vídeo que os dejaré por aquí arriba, que está inspirada en el diseño de las cámaras de los años 80, 70, 80. Entonces, bueno, vamos a ver, porque obviamente no la he podido tocar todavía porque no ha salido, pero os voy a contar un poquito más de ella. Y mientras os cuento un poquito más de la Nikon ZF, os voy a estar dejando fotos tomadas con mi viejecita, a la vez que querida, Nikon D50, y en este caso con el 3570 que es de la época analógica, que era típico encontrarlo, por ejemplo, en la Nikon F501, que también la tenéis en el canal revisada. Y bueno, a ver qué tal se comporta con una cámara más moderna, entre comillas, aunque era de 2005. En fin, a ver si os gustan las fotos de este super sensor CCD con este objetivo. Es que esta Nikon ZF en cuanto a especificaciones va bastante bien. Tenemos un sensor full frame, aquí lo bueno, 24 megapíxeles, una estabilización de 8 EVs, una ráfaga de 11 fotos por segundo en RAW y 14 fotos en JPG, que puede llegar hasta 30. Un visor electrónico tipo OLED de 0,8 y con 3,68 millones de puntos. Una pantalla trasera completamente articulada de 2,1 millones de puntos. Graba vídeo en 4K a 30 o a 60 con un poquito de crop. Graba a 10 bits en N-Log y HLG. Tenemos dos tarjetas de memoria, una UHS 2 SD y una UHS 1 micro SD. Una batería que nos va a dar para entre 380 y 360 fotos y unas dimensiones de 144 x 103 x 49 milímetros, todo ello contenido en un peso de 710 gramos, pero sobre todo con un diseño espectacular. Y además contamos con un dial en el cual nos permite disparar directamente en blanco y negro. Bueno, pues la verdad es que el movimiento de Nikon cuanto menos resulta interesante. Resulta que hace unos años irrumpió Sony, lanzando al mercado su primera Sony A7, la primera mirrorless full frame, y bueno, ha habido un antes y un después de aquello. Todas las marcas han venido sumándose a esta corriente nueva de quitar el pentaprisma y enfocar o bien con la pantalla o bien con visores electrónicos. Esto es el caso de Sony, es el caso de otras marcas como Nikon. Pentax no, es la que permanece fiel a esto. Lo que es la realidad es que los que se están llevando el gato al agua sin duda son Sony y Canon. Y Nikon, a pesar de tener buenos productos, a pesar de tener esa Z8, esa Z9, que son una auténtica pasada, es como que no acaba de encontrar su nicho de mercado porque se ha ido todo el mundo, se ha ido con Sony o se ha quedado con Canon. Y por el otro lado tenemos esa gente que busca un estilo retro, una cámara con diales, algo con más alma, como dicen varios amigos míos. Y entonces es donde irrumpe Fuji. Pero claro, Fuji se ha centrado mucho en el tema de APS-C o en formato medio, renunciando de todo punto al full frame. Y justamente esto, es lo que ha aprovechado Nikon. Y yo creo que con una inteligencia soberbia por primera vez en los últimos 20 años de su historia. Ya lo intentó en su día con la Nikon DF, pero bueno, fue un cierto fracaso en cierta medida. No se vendió lo que esperaban, aunque bueno, en el mercado de ocasión están tremendamente caras, si buscas una. Y seguramente ahora, con el lanzamiento de esta ZF, seguirán subiendo. Pero desde luego, el atacar a un sector que estaba un poco por explorar, que básicamente es el de las cámaras full frame con estilo retro, la verdad es que lo han hecho y lo han hecho por la puerta grande porque la Nikon es una preciosidad. Lo han intentado primero en APS-C, intentando competir con Fuji en este caso, con la ZF-C, pero prácticamente no lo han conseguido. La construcción era demasiado plasticosa y la gente ya estaba hecha a las Fuji y a sus ópticas. Pero bueno, con este movimiento nuevo y si aprovechan para hacer buenas ópticas no muy grandes, puede ser una auténtica revolución. Por lo menos para la gente que nos gusta este tipo de cosas. ¿Estabas buscando una cámara con alma? Ya la tienes. Siendo que las Fuji son preciosas y esto no lo discutiré jamás, es verdad que esta Nikon ZF les ha quedado espectacular. Y encima, claro, con estas reminiscencias de la
Nikon FM original o de la Nikon FE hace que este diseño no sea algo nuevo, sea algo conocido para el ojo. No es como comprarte una Fuji X-T4, que sí, que es preciosa y que tiene estilo retro, pero no tiene un precedente retro de verdad. No sé, es algo diferente. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Nikon la va a romper con esta nueva cámara o crees que va a seguir hundiéndose, pobrecitos míos, como se estaban hundiendo con los modelos anteriores a pesar de hacer cámaras de grandísima calidad? Cuéntamelo, te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo, como siempre, déjale tu like y nos vemos en el siguiente. Un abrazo grande. Paz.